el dato es muy contundente, 53% de participación. En la ciudad de Buenos Aires es un número que hace mucho tiempo no se veía. ¿Por qué se da esto? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con ese 53% de participación que vos decías no es un fenómeno aislado. En la Argentina tuvimos 6 elecciones, este año se renuevan un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados, con lo cual tenemos a nivel nacional, todo el país va a elegir a sus representantes en ambas cámaras, pero también hay elecciones locales para legisladores provinciales, y hay muchas provincias que eligieron desdoblar, hacer una elección en un calendario propio. En lo que va del año ya hay 6 provincias que tuvieron sus elecciones locales, con la particularidad de que Santa Fe en realidad no eligió representantes en sus cámaras, sino que eligieron convencionales constituyentes porque está en un proceso de reforma constitucional. Pero el dato es que en las 6 provincias hubo menor participación que en la elección comparable anterior. Y hay casos, por ejemplo, vos decías recién de la ciudad de Buenos Aires, que verificó un 53, que es un 13% menos que igual elección del 2021, pero tenemos casos, no sé, por ejemplo, Chaco tuvo 14% menos, San Luis tuvo 12,5% menos de participación. En promedio, entre todas las provincias hay un 10% de participación menor. Con lo cual no es un fenómeno solamente de la ciudad, que es un fenómeno que venimos viendo en las distintas provincias argentinas que ya fueron votando. Juan, luego me preguntás por las causas, sí. perdón. Sí, eso. No, las causas, sí. No, a ver, yo lo que creo es que como sociedad estamos viviendo un momento de apatía y falta de expectativas de futuro, o de pensar que aquellos que ocupan roles de representación tienen la posibilidad de generarnos un futuro mejor, ¿no? Un problema de expectativas. Sin embargo, el dato positivo que no hay que dejar de resaltar cuando hacemos estos comentarios, porque en definitiva de lo que estamos hablando es del sistema democrático. Cuando se le pregunta a los argentinos, hay un estudio muy interesante de Latinobarómetro y otro de Pulsar, que se le pregunta a los argentinos sobre en qué sistema quieren vivir. Bueno, hay una abrumadora mayoría que dice que quiere vivir en sistemas democráticos por sobre otros sistemas, no nos da lo mismo. Y ese no es un fenómeno que se da en toda la región igual. Argentina tiene altos niveles de respaldo a su sistema democrático. Lo que tenemos que entender como sociedad es que el sistema democrático hay que acompañarlo, hay que alimentarlo, y alimentarlo es, bueno, participar cada vez que hay elecciones, cada 2 años, y también involucrarse activamente en los temas. Porque, en definitiva, los procesos electorales, independientemente de la decisión individual que cada uno tome de participar o no participar, se eligen diputados, senadores, legisladores provinciales que van a tomar decisiones que van a influir en nuestra vida. Entonces eso va a ocurrir, y es mejor una democracia que a través del voto legitime sus decisiones, que tener sistemas democráticos en donde tal vez, no sé, las provincias que tienen mayoría simple para elegir un gobernador, con estos niveles de participación tal vez nos encontremos con gobernadores que sean electos con el 20, el 30% del padrón. Y eso es un problema para el funcionamiento democrático. Ahora, la pregunta es, la democracia se sostiene con el voto de la gente. ¿Puede que haya una influencia en esto de no ir a votar? Un tema de educación en el medio también, digamos, desde niños, enseñarle a los chicos ya desde pequeños lo que es una democracia, lo que es la votación, lo que es, digamos, falta quizás esa pata para poder entender por qué no se va a votar cuando uno todavía quiere sostener la democracia. Bueno, gracias Laura por la pregunta. Nosotros en Conciencia es una ONG, una organización de la sociedad civil que busca desarrollar y generar ciudadanía, y el principal motor de cambio que nosotros identificamos es justamente la educación. La ciudadanía no es algo innato, uno no nace ciudadano, no nace sabiendo qué es ser ciudadano y cuáles son las obligaciones y los derechos. Es algo que se aprende, como muchas otras cosas en la vida. Y la escuela cumple un rol fundamental, también la familia cumple un rol fundamental, porque bueno, si cuando vienen las elecciones nuestros padres no votan teniendo la obligación de ir, y bueno, es muy esperable que un joven de 16 o 17 años que se incorporó al padrón por primera vez y tampoco lo haga. Entonces es una sociedad educadora la que tiene que promover el desarrollo activo de la ciudadanía. Y déjame contarte algo que creo que va en línea con lo que vos decís. Sí. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires fuimos convocados por el Instituto de Gestión Electoral. Nosotros en esta elección votamos con boleta única electrónica, ¿no? Que fue un sistema que ya se utilizó en 2 oportunidades, pero que en la última elección no se había implementado en 2023, y ahora se vuelve a implementar.
Entonces hicimos capacitaciones en la escuela secundaria, cuartos y quintos años, justamente para destacar la importancia de participar y también enseñar a votar con este sistema. Uh-huh. En un mes llegamos a 2.700 jóvenes que estaban en el padrón prestos para votar en 74 escuelas de todas las comunas de la ciudad. Y aprovechamos el espacio como para evaluar, ¿no? Para medir, para hacer encuestas, para saber qué pensaban. Y cuando terminamos la dinámica y cuando terminamos todo este ciclo de capacitaciones, el 64% de los jóvenes que formaban parte de los talleres manifestaron su decisión de ir a votar. Y cuando le preguntábamos por qué o cuánto había influenciado el taller o la dinámica, el taller de formación, el 51% de aquellos que decidieron ir a votar habían dicho que el taller les influenció mucho o en la totalidad. Mira. Y yo me pregunté por qué, le pregunté al equipo, bueno, ¿por qué un taller, un espacio curricular de 2 módulos cambia una decisión tan importante? Y la respuesta es, primero, la desinformación. Claro. Había muchos alumnos, casi un 20%, un 15% para ser exacto, que no sabía que había elecciones el domingo de las elecciones en la ciudad. Pero muchos otros no sabían qué se votaba. Encontramos respuestas desde que se votaba presidente, otros que decían se vota jefe de gobierno, otros diputados y senadores, algunos efectivamente contestaban que eran legisladores. Entonces, la información y la educación cumplen un rol clave en revertir estos fenómenos sociales. Juan Manuel, ¿no te parece también que no solamente hay falta de información, sino sobreinformación, o no se informa lo que verdaderamente se debe informar? Claro, muy a pedido también, ¿no? Los algoritmos están haciendo un desastre con la psiquis de la población. Bueno, a ver, hay un fenómeno que excede esta conversación que estamos teniendo, que tiene que ver cómo nuestros jóvenes están accediendo al conocimiento o a la información. Quizás cuando nosotros estudiamos, que creo que por el tono de nuestras voces debemos estar más o menos todos en el mismo rango de edad, cuando nosotros estudiábamos en la escuela recurríamos o al manual o al libro que nos daban de material, obviamente las clases con nuestra señorita, con nuestro profesor, la biblioteca de la escuela y aquello, no sé, yo me acuerdo terminando en la escuela primaria ya estaban las primeras enciclopedias virtuales como Espasa, que era con un CD. Internet era algo que podíamos utilizar a cuentagota. Bueno, hoy eso cambió. El Encarta. Sí, claro. El Encarta, claro, enciclopedia Encarta. Uh-huh. Usábamos internet en nuestras casas y nuestros padres se enojaban porque no se podía usar la línea telefónica. Claro. Y esto pasó no hace 60 años, pasó hace 20. Sí. Obviamente, hoy los jóvenes acceden al conocimiento de una manera mucho más dinámica, mucho más rápida, de manera multiplataforma. Y sí, si ese proceso no se conduce, hay una sobreestimulación. Lo importante es que ahí el sistema educativo y la escuela pueda hacerse esas herramientas para el proceso educativo y usar la tecnología en favor de los contenidos que el sistema educativo tiene que compartir. Eso es como ustedes dicen, es así. Juan Manuel, esta sobreinformación o poca información, sumado también a la presencia inagotable de las redes sociales, la poca conciencia política, el individualismo y sobre todo el uso de la política del dirigente político de hoy, que desde mi punto de vista va creando un poco ese ignorante político, por decirlo de alguna forma, como decía Bertolt Brecht, digamos, esa persona de poco comprometida respecto a la política en sí. ¿Estás de acuerdo con que el propio dirigente político, no todos, el propio dirigente político, por el uso que hace de la política, también suma a este poco compromiso con la política, con el voto, con la educación? Mira, yo creo que o en realidad nosotros desde Conciencia entendemos que el principal problema es esto que te comentaba antes, de la rotura de expectativas. Los argentinos en determinados momentos de nuestra historia fuimos confiando o creyendo que determinados propuesta política tenía la posibilidad de revertir una situación o de pobreza o de falta de empleo o de abandono escolar o de necesidades insatisfechas, y en distintos momentos fuimos confiando en distintas propuestas que entendíamos que podían resolver o mejorar esa situación, y vimos con el correr del tiempo que esas expectativas se caían. Entonces llega un momento en donde la sociedad por ahí empieza, va manifestando la confianza en distintas expresiones, y llega un momento que dice, bueno,
ya no confío más en nadie, o es muy difícil que esto pueda cambiar mi situación. Y es ahí donde empiezan a manifestarse estas situaciones de apatía, en que, bueno, nada va, sea lo que sea el resultado, nada va a cambiar mi situación. ¿Para qué voy a ir? Prefiero quedarme en mi casa y aprovechar un domingo que ir a hacer un trámite de votación. O sea, ya cree que la política no va a ayudar a cambiarle la vida. No, y nosotros trabajamos en conciencia, como les decía, muy en el foco de la educación. Tenemos programas hoy en 21 de las 24 provincias. Y esto también lo vemos en términos de educación. Por ejemplo, los altos niveles de abandono escolar, los altos niveles de aburrimiento o desinterés por la escuela que manifiestan los jóvenes y que explican muchos de los problemas de la crisis educativa, tienen que ver con la falta de expectativas de futuro, en definitiva. Miren, yo les pongo otro dato, si quieren. Cuando nosotros estudiamos, nuestros viejos, nuestros padres nos decían, mirá, Juan Manuel, tenés que terminar de estudiar porque si no te va a costar mucho conseguir trabajo. Bueno, hoy, terminando o no terminando la escuela, los jóvenes tienen un problema de empleo. Es el triple que el promedio de la sociedad. A los jóvenes les cuesta muchísimo conseguir su primer trabajo. Entonces, hay un problema de rotura de expectativas de futuro que, bueno, termina dañando todas las instituciones, los procesos democráticos, etcétera. Hay un problema de expectativas y de mirar hacia el futuro, de proyecto de vida. Claro, además, digo, estamos pasando por una temporada muy difícil, que cuando yo me recibí en la secundaria, la salida era abogado, contador o médico. Hoy el abogado está en tela de duda por la inteligencia artificial, el contador sigue siendo necesario, el médico a lo que se dedica es a hacer protestas porque tienen sueldos paupérrimos o a emigrar. Hay una situación de lo productivo, profesional, muy puesta en tela de juicio también. Sí, a ver, nosotros cuando tenemos una línea de trabajo que es de terminalidad educativa, acompañamos a 2.450 becarios en 12 provincias argentinas, principalmente del nivel medio, del nivel secundario, y todas nuestras becas y nuestro acompañamiento es con una tutoría, es decir, un tutor que acompaña a esos jóvenes que están a veces flaqueando con la escuela o que se hacen preguntas. Y el resultado que nosotros vemos de ese espacio de tutoría es que cuando a los jóvenes se los acompaña de forma honesta, se les invita a hacerse preguntas adecuadas sobre su proyecto de vida, sobre qué cosas proyectan, que son capaces ellos de no necesariamente estar destinados al mismo futuro que por ahí vivieron sus padres, que pueden progresar, que pueden con esfuerzo salir adelante, entenderles el porqué de la importancia de la escuela. Bueno, vemos muchos casos de chicos que efectivamente salen adelante. 69% de los becarios de cuarto y quinto año, el año pasado, terminaron la escuela secundaria sin materias adeudadas en marzo, de los becarios que nosotros acompañamos. Y esa no es la foto de la Argentina. Claro. Digo, hay una posibilidad de construir un proyecto de vida con acompañamientos genuinos, desinteresados, sin preguntarle demasiado a dónde quieren ir, transmitiéndoles confianza. Mucho de esto es lo que nosotros vamos a tratar de transmitir en nuestro evento de conciencia, que ahora es el 4 de junio, en la Bolsa. Es un poco esto, en realidad no hay argentinos inviables. Lo que se requiere es que hay ciertos argentinos que necesitan un acompañamiento de este tipo. Claramente. Contanos un poco más para cerrar esta charla sobre los eventos y cómo conocer más a Conciencia. Bueno, gracias. Nosotros hacemos un evento hace muchos años que se llama Multiplicar Conciencia. Es un evento donde invitamos a representantes de todos los sectores políticos de la Argentina, de distintas provincias, de distintas extracciones, también al sector privado, que tiene un rol fundamental en esto, porque a veces se cree que los problemas de educación son problemas solo de aquellos que no terminan la escuela, y la realidad es que no hay desarrollo económico posible si no revertimos la crisis de educación. Entonces, muchos de estos mensajes de poner la educación en la agenda, de transmitir la importancia de la construcción de ciudadanía, es el mensaje que intentamos compartir en este evento anual, que además es lo que nos permite funcionar. Todo nuestro presupuesto está destinado a impacto directo, entonces el evento tiene como fin recaudar fondos para poder cumplir nuestra misión, que básicamente es despertar ciudadanía a través de la educación. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ha sido un placer. Que tengas buen día. Lo mismo, digo, un abrazo a mí.